¿Cómo podemos conectarnos verdaderamente con Dios de una manera que supere nuestras limitaciones terrenales? ¿Cuál es el significado de orar en el Espíritu y cómo puede transformar nuestra relación con Dios? Estas preguntas son fundamentales para nuestro viaje espiritual. Hoy, nos sumergiremos en la práctica profunda de orar en el Espíritu y también haremos una oración poderosa en el nombre de Jesús. Sigue hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. Imagine una radio perfectamente sintonizada para captar señales distantes. Así como este dispositivo es capaz de recibir mensajes de lugares distantes, nuestros espíritus pueden sintonizarse para comunicarse con Dios de maneras que van más allá de nuestros sentidos físicos. Esta es la esencia de la oración en el Espíritu, una conexión divina con Dios que sobrepasa la comprensión humana. Recordemos las palabras de Efesios capítulo 6, versículo 18, orad en el Espíritu en toda ocasión, con toda oración y súplica. Estad alerta y perseverantes en la oración por todos los santos. Orar en el Espíritu no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta poderosa que puede revolucionar nuestra vida de oración y profundizar nuestra relación con Dios. Emprendemos juntos este viaje, abriendo nuestros corazones a la sabiduría y al poder del Espíritu Santo. Hoy te guiaré a través de 3 aspectos esenciales de la oración en el Espíritu, ofreciéndote ideas y pasos prácticos para ayudarte a adoptar esta práctica transformadora. Primero, comprender el papel del Espíritu en la oración. Para entender verdaderamente cómo orar en el Espíritu, primero debemos entender el papel del Espíritu en nuestra vida de oración. El Espíritu Santo es nuestro divino ayudante, nuestro consolador y nuestra guía durante la oración. Cuando oramos en el Espíritu, no solo decimos palabras, sino que participamos en una profunda comunión espiritual con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito, de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo revela una verdad profunda, el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Es un hermoso recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje de oración. El Espíritu comprende nuestras necesidades más íntimas, incluso cuando no podemos expresarlas. Al orar en el Espíritu, accedemos a esta ayuda divina y permitimos que el Espíritu guíe nuestras oraciones, expresando los deseos de nuestro corazón de maneras que tal vez no podamos articular. Esto no significa que nos volvamos pasivos en la oración, sino que nos sintonicemos con los impulsos del Espíritu. Aprendemos a escuchar tanto como hablamos. Orar en el Espíritu es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Significa entregar nuestro entendimiento limitado a su infinita sabiduría. Al hacer esto, nuestras oraciones se vuelven más poderosas y en armonía con los propósitos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7, está escrito, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavo, sino hijo, y si es hijo, entonces es heredero de Dios, por medio de Cristo. Estos versículos resaltan otro aspecto de la oración en el Espíritu, la intimidad con Dios. A través del Espíritu, clamamos a Dios como nuestro Padre. Esta no es solo una oración formal, sino una comunicación de corazón a corazón con nuestro amoroso Padre Celestial. Cuando oramos en el Espíritu, estamos abrazando nuestra identidad como hijos de Dios. Entramos en la confianza y la autoridad que provienen de ser herederos de Dios. Esto cambia nuestro enfoque de la oración. Ya no llegamos tímidamente ni con dudas, sino con fe valiente. Sabemos que nuestro Padre nos escucha y quiere responder nuestras oraciones. Orar en el Espíritu también implica ser sensible a la guía del Espíritu. A veces el Espíritu puede llevarnos a orar por alguien o algo específico. Otras veces, Él puede llevarnos a simplemente guardar silencio y escuchar. Estar abierto a estas direcciones es crucial para desarrollar una rica vida de oración. Se trata de dejar de lado nuestras propias agendas y permitir que el Espíritu guíe nuestras oraciones. Esto no significa que nuestras oraciones siempre serán emotivas o dramáticas, a veces orar en el Espíritu es tranquilo y sereno. La clave es estar abierto a cualquier forma que el Espíritu elija manifestar. A medida que practicamos esto, nuestra vida de oración se vuelve más dinámica y efectiva.
experimentaremos una conexión más profunda con Dios y un mayor sentido de su presencia en nuestras vidas. Recuerden, amigos míos, orar en el Espíritu es un viaje. Es algo que desarrollamos con el tiempo, a medida que practicamos y aprendemos. No se desanime si al principio le parece difícil. Sigue buscando, sigue practicando y confía en que el Espíritu Santo está obrando en ti y a través de ti. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, Pablo escribe, ¿cuál es, pues, la conclusión? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el comprensión. Este versículo nos enseña que orar en el Espíritu no excluye nuestro entendimiento, sino que lo mejora, armonizando nuestra mente y nuestro espíritu. Al orar en el Espíritu, podemos ver crecer nuestra comprensión y transformarse nuestra perspectiva. Empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, en lugar de limitarnos a nuestra visión humana. Este cambio en nuestro pensamiento es un resultado poderoso de orar en el Espíritu, ya que alinea nuestros pensamientos con los de Dios y nuestros deseos con los suyos. Queridos amigos, al abrazar la oración en el Espíritu, nos abrimos a una nueva dimensión de comunicación con Dios. Superamos las limitaciones de nuestras propias palabras y pensamientos, permitiendo que el Espíritu exprese los deseos más profundos de nuestro corazón al Padre. Esta práctica no es exclusiva de líderes religiosos o personas con experiencia espiritual, sino que está disponible para cualquier creyente que busque profundizar su relación con Dios. A medida que continúas tu viaje de oración, te animo a que invites al Espíritu Santo a tu tiempo de oración. Pídele que dirija tus oraciones, interceda por ti y te ayude a orar según la voluntad de Dios. Quizás te sorprenda la transformación en tu vida de oración a medida que aprendes a orar en el Espíritu. Número 2. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu. Amigos míos, ahora que entendemos el papel del Espíritu en la oración, exploremos cómo desarrollar una vida de oración guiada por el Espíritu. Este viaje requiere intención, práctica y un corazón abierto. En Judas capítulo 1, versículo 20, se nos anima, mas vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que orar en el Espíritu fortalece nuestra fe. Es una práctica que nos fortalece espiritualmente y profundiza nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo empezar esta práctica? Primero, debemos reconocer nuestra necesidad de la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Podemos comenzar nuestro tiempo de oración invitando al Espíritu a que nos guíe. Una oración sencilla, como Espíritu Santo, guía mis oraciones hoy, puede marcar el tono de nuestro tiempo con Dios. A continuación, debemos desarrollar una actitud de escucha. Muchas veces comenzamos nuestras oraciones con una lista de peticiones sin detenernos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Orar en el Espíritu implica comunicación bidireccional, hablamos, pero también escuchamos. A veces, esta escucha puede implicar sentarse en silencio, permitiendo que el Espíritu hable a nuestros corazones. Otras veces puede implicar meditar en las Escrituras, permitiendo que el Espíritu nos revele la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos enseña, no estéis afanosos por nada, sino que en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Este versículo nos enseña otro aspecto fundamental de la oración en el Espíritu, la gratitud. Un corazón agradecido nos abre a la dirección del Espíritu y cambia nuestro enfoque de nuestros problemas a la bondad y fidelidad de Dios. Al orar en el Espíritu, podemos sentirnos inspirados a agradecer a Dios por cosas que ni siquiera habíamos considerado antes. Esta actitud de gratitud puede transformar nuestra vida de oración y nuestra perspectiva general. Otro aspecto esencial de cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu es la perseverancia. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús contó una parábola para mostrarles que deben orar siempre y nunca darse por vencidos. Orar en el Espíritu no significa que siempre nos sentiremos inspirados o conmovidos emocionalmente. Habrá momentos en los que la oración puede parecer seca o desafiante. Sin embargo, estamos llamados a perseverar y a continuar orando incluso cuando no tenemos ganas. El Espíritu está obrando, incluso en estos tiempos aparentemente estériles. A menudo es a través de la oración persistente y fiel que experimentamos el mayor crecimiento y avance.
Queridos amigos, cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu también significa estar abiertos a probar nuevas formas de orar. El Espíritu puede llevarnos a orar mediante el diario, el canto o incluso el movimiento físico. No te limites a una forma de oración, esté abierto a cómo el Espíritu quiera expresarse a través de usted. Recuerda que el objetivo no es lograr un determinado sentimiento o experiencia, sino conectar con Dios. Otra clave para orar en el Espíritu es basar nuestras oraciones en la palabra de Dios. La Biblia está llena de oraciones y promesas que podemos usar para guiar nuestras propias oraciones. Cuando oramos las Escrituras, alineamos nuestras oraciones con la revelación de Dios. El Espíritu puede usar estas palabras para profundizar nuestro entendimiento y guiar nuestra intercesión. Efesios capítulo 6, versículo 17 se refiere a la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Cuando oramos la palabra de Dios, estamos usando esta arma espiritual de una manera poderosa. También es importante recordar que orar en el Espíritu a menudo implica interceder por otros. El Espíritu puede recordar a las personas durante su tiempo de oración. No ignores estos susurros, son invitaciones a interceder. Mientras oras por otros, puedes notar que el Espíritu te da palabras o pasajes de las Escrituras específicos para ellos. Esta es otra forma en que el Espíritu dirige nuestras oraciones y nos usa para bendecir a otros. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu también implica vivir una vida espiritual en todos los aspectos. Nuestra vida de oración no debe estar aislada del resto de nuestra existencia. A medida que buscamos ser guiados por el Espíritu en nuestras decisiones y acciones diarias, se vuelve más fácil ser guiados por el Espíritu en nuestras oraciones. Gálatas capítulo 5, versículo 25 nos anima: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo nos recuerda que toda nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu, no solo nuestro tiempo de oración. A medida que practicamos, encontraremos que nuestras oraciones se alinearán cada vez más con el corazón y los propósitos de Dios. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu es un viaje que dura toda la vida. No se trata de alcanzar la perfección, sino de progresar un poco cada día. A medida que nos abrimos a la guía del Espíritu en la oración, nos volvemos más sensibles a sus impresiones y nos alineamos más estrechamente con la voluntad de Dios. No te desanimes si sientes que no siempre estás haciendo todo bien, todos pasamos por eso. Lo más importante es que el simple hecho de buscar orar en el Espíritu agrada a Dios. Él se deleita en nuestros esfuerzos por conectarnos más profundamente con Él. A medida que avanzas en este viaje, recuerda que el Espíritu Santo es tu ayudante y guía. Confía en Él para que te guíe hacia una oración más profunda y eficaz. Número 3. El poder y los beneficios de orar en el Espíritu. Queridos amigos, profundicemos en los poderes transformadores y los beneficios de orar en el Espíritu. Esta práctica no es solo un ejercicio espiritual, es una experiencia que puede revolucionar nuestro caminar con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27 nos dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este versículo revela una verdad profunda: cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios. El Espíritu conoce la mente de Dios e intercede según sea necesario. Cuando nos rendimos al Espíritu en oración, nuestras oraciones están en sintonía con los propósitos divinos. Imagínese el poder de estas oraciones. Ya no estamos restringidos por nuestra propia comprensión o deseos, en cambio, accedemos a la infinita sabiduría y la perfecta voluntad de Dios. Esta alineación con la voluntad divina aporta un nuevo nivel de confianza a nuestra vida de oración. Podemos confiar en que las oraciones guiadas por el Espíritu son exactamente lo que Dios quiere responder. Primera Juan capítulo 5, versículo 14 nos asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en el Espíritu también profundiza nuestra intimidad con Dios. Al permitir que el Espíritu guíe nuestras oraciones, a menudo expresamos a Dios cosas que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestro corazón. El Espíritu revela nuestras necesidades, temores y deseos más profundos. Este proceso de revelación puede ser profundamente sanador y transformador, ayudándonos a comprendernos mejor a nosotros mismos y acercándonos a Dios.
Un poderoso beneficio de orar en el Espíritu es un mayor discernimiento espiritual. Al pasar tiempo en oración guiada por el Espíritu, nos sintonizamos más con la voz de Dios en nuestra vida diaria. Empezamos a reconocer más fácilmente los susurros divinos. Nuestros sentidos espirituales se mejoran y obtenemos una comprensión más clara de los caminos de Dios. Proverbios 8:27 nos dice: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña todo su ser interior. Mientras oramos en el Espíritu, esta investigación de nuestros corazones se profundiza. Obtenemos información sobre nuestras propias motivaciones y actitudes. El Espíritu ilumina áreas de pecado o debilidad, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y al crecimiento. Este proceso de transformación interior es un poderoso beneficio de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu también fortalece nuestra fe. A medida que realizamos oraciones que van más allá de nuestra comprensión y somos testigos de la respuesta de Dios de maneras sorprendentes, nuestra confianza en Él crece. Llegamos a ver la oración no solo como una obligación religiosa, sino como una herramienta poderosa para cooperar con Dios en su obra. Este fortalecimiento de nuestra fe impacta todas las áreas de nuestra vida, haciéndonos más valientes en nuestro testimonio, más resilientes en medio de las pruebas y más amorosos en nuestras relaciones. Otro beneficio de orar en el Espíritu es una mayor sensación de paz y gozo. Al orar en el Espíritu, se nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu está a nuestro lado, ayudándonos en nuestras oraciones y asegurándonos la presencia de Dios. Esta certeza trae una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Orar en el Espíritu también intensifica nuestra adoración, ya que el Espíritu dirige nuestras oraciones, llevándonos a menudo a la alabanza y la adoración. Comenzamos a ver la bondad y la grandeza de Dios de nuevas maneras, lo que naturalmente nos lleva a la adoración. Esta adoración guiada por el Espíritu es profundamente gratificante y glorifica a Dios. Orar en el Espíritu nos prepara para la eternidad, dándonos una idea de la perfecta comunión que tendremos con Dios en el cielo. Al orar en el Espíritu, alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, quien quiere que todos se acerquen más a Él. Si quieres que otros reciban la misma bendición que tú recibiste, comparte este vídeo con tus seres queridos que necesitan aliento. Únase a mi ejército de buenas noticias y sigamos bendiciendo vidas.